Un segundo, un minuto, una hora, son como granos de arena en el tiempo de ahora. Un planeta elegido, una tierra elegida, una persona elegida. Tienes algo dentro de ti. Eres el propósito hecho carne. Mírate. ¿Lo entiendes? Si no, te lo explicaré. Dios te ha llamado a cuidar el mundo y su plenitud. Eso te fue entregado. Eso que te ha dado debes cuidarlo sin importar lo poco o lo grande que sea, pero debes hacerlo con amor, pasión y entrega. ¡Ey, despierta! Es mucho más que eso. El don y la gracia fueron puestos sobre ti. Dime con esto a dónde piensas ir. La virtud y la verdad están en tus manos para conquistar a muchos seres humanos. Pero tranquilo, no vas solo. Un buen amigo a tu lado será tu mayor tesoro. Y por último te pregunto, ¿estás dispuesto a cuidar esto? La forma en que piensas determina la calidad de vida que vas a vivir. Y la forma en que pensaste determinó la calidad de vida que hoy estás viviendo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy trataremos un tema que es acerca de la mayordomía. Y quiero invitarles a reflexionar en esta frase. La forma en cómo pensamos determinará nuestra calidad de vida. Suena como a frase motivacional, pero es una frase muy real, porque lo que pensamos será el resultado de lo que haremos el mañana y por ende lo que obtendremos. La mayordomía encierra muchas cosas. La mayordomía encierra el tiempo, encierra los recursos, encierra la espiritualidad. Pero digamos que el término mayordomía tiene que ver en términos actuales con la administración. El mayordomo es un administrador y esta palabra me fascina. La palabra mayordomía me encanta porque denota una condición muy particular que nos da una noción de la forma en cómo deberíamos pensar y cómo deberíamos vivir. Entonces la mayordomía es igual a administración. Y es que realmente el éxito de la vida en muchos aspectos se encuentra detrás de esa denotación que tiene esta palabra. Es entender que esta palabra denota el que las cosas que hoy tenemos no nos pertenecen, sino que son de alguien más. Nosotros no somos dueños de lo que nos pertenece. Ese es el verdadero éxito para alcanzar muchas cosas, porque digamos que el Señor ha dispuesto todo el mundo y todas las cosas que hoy tenemos, espero para que nosotros las administremos de una manera correcta. Por eso es que somos mayordomos de nuestra vida, mayordomos de nuestro llamado, mayordomos de nuestra familia, mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Quiero que leamos el Salmo 24 y dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Significa que esta palabra resalta nuevamente la forma en cómo Dios se adueña del mundo una vez más. Y nos recuerda que Dios es el dueño, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está sobre todas las cosas. Él es el amo y Señor de la tierra. Y no solo dice de la tierra, sino también de los habitantes de la tierra. Esto quiere decir que todo lo que hay aquí, sea un animal, sea un ladrillo, lo que sea, todo eso le pertenece a Dios. Y ese es el primer paso. Debemos reconocer que todo le pertenece primeramente a Dios. Yo solo soy un simple mayordomo, un simple hombre que administra lo que se me fue dado. La forma en que piensas, la forma en que pensamos de las cosas, el pensar quizás que las cosas nos pertenecen, ya hay como que ciertas
cosas que pasan, pero el pensar en que Dios es el dueño de lo que yo he conseguido hace que mi pensamiento sea muy distinto, la forma, la perspectiva en la que yo vea las cosas. Y a veces culpamos a Dios de muchas de las circunstancias que vivimos, del mal del mundo, que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal? Y lo cierto es que el mundo ha sufrido es por su mala administración. Dentro de nuestra vida personal hemos sufrido por la mala administración de todo, sea de los recursos, sea de nuestras emociones, sea de nuestro corazón, de nuestras fuerzas o de nuestro tiempo. Somos el resultado hoy de lo que algún día pensamos, de lo que algún día administramos. Como segundo, creer que algo me pertenece me da a mí un derecho sobre esas cosas. Por lo tanto, el pensar en que alguien más es el dueño de lo que yo tengo me quita todo derecho sobre esas cosas. El mayordomo antiguamente era un hombre que se le daban las llaves de una casa, de una finca, de un lugar, de un viñedo. Y aquel hombre, su trabajo era administrar ese viñedo y dar cuentas al dueño de ese viñedo. El dueño era ajeno a las cosas que pasaban en el viñedo, pero el mayordomo era el responsable de que el viñedo y todas las cosas que sucedían en él estuviesen bien. Y pensar en que el mayordomo se creyese dueño de esas cosas no era así. El mayordomo era contratado por el dueño del lugar. De la misma manera, en la palabra vemos desde el principio de la creación como el Señor nos pide que administremos la tierra. Administrenla y juzguenla ustedes. Sotjuzgarla, dice la palabra de Dios. Entonces la perspectiva cambia cuando realmente reconocemos que nada de lo que tenemos hoy es nuestro. Que tu esposa no es tuya, que tus hijos no son tuyos, que tu trabajo, tus fuerzas no son tuyas. Te fueron dadas por alguien que sí es el dueño de tu esposa, que sí es el dueño de tus hijos, que sí es el dueño de tu familia y de tu casa, de las cosas que tú haces, de los recursos que tú usas. Él es el dueño. Y quiero que lea conmigo Mateo, capítulo 25 al 14. Capítulo 25, verso 14. Dice de la siguiente manera: parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquellos siervos son los mayordomos de lo que el jefe, el dueño, les va a dar por administrar. Cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes, diferentes habilidades. No todos oramos como ora una hermana, no todos cantamos como canta aquella hermana, no todos predicamos como predica el pastor, pero digamos que a todos de cierta manera se nos dio una responsabilidad. Sea grande, sea pequeña, sea mediana, es una responsabilidad que nos fue dada a todos. La responsabilidad es predicar el evangelio. Id a todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso nos dijo el Señor. Pero aparte de eso, el Señor nos ha dado a nosotros más cosas. Nos dio una familia, nos dio una casa, nos dio una economía, nos dio muchísimas cosas que administrar. Pero debemos saber que de todas ellas el Señor nos pedirá cuentas. Y es aquí donde la parábola de los talentos nos menciona a estos tres hombres. A uno se les da una cantidad de administrar, 10 talentos. A otro se le dio 5 y a otro se le dio 1 talento. Dice que pasó el tiempo y aquella persona que tenía 1 lo escondió. Aquella que tenía 5 los multiplicó. Y aquella que tenía 10 lo multiplicó. Es decir que el dueño del mundo espera de ti multiplicación de lo que te fue dado. Si hay algo cierto es que Dios te pedirá cuentas de qué hiciste tú con tu esposa, qué hiciste tú con tus hijos, e incluso qué hicimos nosotros con nuestras mascotas, porque aún las mascotas sufren en la calle, las abandona la gente y las deja ahí como si fuesen nada.
pero esa mascota tiene un dueño y es Dios. Esa persona, tu esposa, tiene un dueño y es Dios. En la palabra dice en el verso 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. A veces, mis amados hermanos, no somos personas con un pensamiento multiplicador. Por eso es que la frase del principio decía: lo que tú piensas determinará la calidad de vida que tú tendrás, porque la calidad de vida tiene que ver con la multiplicación, y la palabra de Dios nos enseña que el buen mayordomo multiplica. Dios dijo, digamos desde el principio, cuando creó todas las cosas, dijo: multiplicaos, fructificaos. Cada semilla y cada fruto, cuando cae al suelo, da un árbol, y ese árbol no da solo un fruto, da muchos frutos, muchísimos frutos, y no solo una vez, muchísimas veces. La naturaleza misma obedece la palabra del Señor. Y esta es la parábola de los talentos. ¿Y qué es lo que le pasó a aquella persona? Quizás él tuvo temor, dice la Biblia, tuvo temor y escondió el dinero. A veces nos pasa eso, pero quizás la perspectiva fue la que a él le falló. El temor es una mala perspectiva de lo que es Dios en muchas cosas. Y ese hombre dijo y pensó: bueno, mejor lo escondo porque qué tal yo lo pierda o pase algo. Pero en realidad los otros dijeron: no, el Señor me ha enseñado, porque mi amo es un amo próspero, me ha enseñado a multiplicar, me ha enseñado a hacer las cosas de una perspectiva diferente, de una forma de pensar totalmente diferente. Y no escondieron el dinero, sino que lo multiplicaron. Y la pregunta es: ¿qué costo tiene cuando administramos mal nuestra vida? Porque es allí donde hay una frase que dice: si tú quieres cambiar el mundo, primero empieza atendiendo tu cama. Y ahí, en esas pequeñas cosas, es donde hay administración. Buena administración. El costo que tiene administrar mal nuestra vida es una calidad de vida mala. El costo que tiene administrar mal nuestra vida es un divorcio. El costo que tiene administrar mal nuestra vida muchas veces son adversidades que no son de parte de Dios, sino que son por causa de nuestra mala administración. El precio de la mala administración de nuestra vida. Pero ¿y qué hay de la administración ahora de nuestro llamado? Yo creo que fuimos llamados a administrar bien eso que Dios nos ha dado. Nuestra vida puede cambiar en un instante, el ya y el ahora. Puede hacerlo así, si nosotros determinamos un cambio. Por eso les decía al principio, si Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, no puede ser Él el culpable de nuestras desgracias, porque Dios tiene cosas buenas y ya las ha dispuesto. Pero ¿quiénes son las personas que no las quieren, que no las toman, que no se apropian de ellas? Son nuestras propias conductas y nuestras propias decisiones. Nuestra mala administración ha hecho que echemos a perder muchas veces los grandes pensamientos que Dios ha tenido en nuestra vida. Por eso quiero motivarte a que hoy y ahora empecemos a renovar nuestra mente, como lo dice Romanos. Renovemos nuestra manera de pensar, porque renovando esa manera de pensar empezaremos a actuar diferente y por ende nuestra vida será distinta. En nuestro llamado hay muchas cosas que decir, porque el llamado es aquello que nos fue encomendado, y más que aquello en lo que nos fue encomendado es cómo lo vas a lograr, es el cómo. Mi llamado es la alabanza, por ejemplo, y es una de las cosas que yo como líder tengo que saber administrar mis talentos delante de Dios. Hay personas que Dios les dio dinero para administrar.
Saberlo administrar es muy importante para Dios. Saber administrar tu familia, tu casa, tus bienes es muy importante para Dios. Pero más que todas esas cosas es entender que el dueño de todo lo que tenemos es Dios, no somos nosotros. Nosotros no hemos conseguido nada. Y aunque parezca dentro de nuestro lenguaje, mis hijos, mi esposa, mi familia, es entender que no son tuyos, son tu responsabilidad, porque alguien más te pedirá cuentas de lo que hiciste con tus hijos, de cómo los trataste, de cómo trataste a tu esposa, de cómo sucedieron las cosas, de cómo hablas, de cómo te mueves. Eso Dios lo juzga. Cuando alguien tiene en sus manos algo y sabe que eso que tiene en sus manos no le pertenece, y a su vez sabe quién es el dueño de esas cosas, y a su vez sabe que ese dueño de esas cosas es un dueño que es supremamente justo y que sabe cómo, en qué estado te entregó las cosas, ese dueño te pedirá cuentas de si eso está roto, de si eso está bien, de si eso está bonito, limpio, si huele mal, etc. Ese es nuestro Dios. Dios nos ha dado la vida para administrarla, para que administremos las cosas. Quiero decirles que dentro del llamado, algo que he reconocido es que a la iglesia yo le he costado muchas veces mi desobediencia, mi desorden, tal vez mi falta de administración, mi forma de pensar. Le ha costado a la iglesia, y yo sé que muchos como que obvian esa parte de la responsabilidad que tenemos frente al ministerio de restauración integral. Y es que todas las cosas que tú haces mal administradas, de cierta manera afectan el reino de los cielos, afectará a lo que es el reino, porque nuestra vida tiene que estar siempre bien administrada primero, para que podamos ser de bendición para esa iglesia y podamos realmente edificar, no a veces tener que retroceder o pedir, sino que podamos dar abundantemente a la iglesia. A veces nos enredamos, a veces desperdiciamos nuestro tiempo y no se lo damos a Dios. A veces desperdiciamos nuestro propio talento, no sé, hay personas que pintan bien y con el hecho de saber pintar tú se lo puedes dar a Dios. Eso tú se lo tienes que dar a Dios porque el Señor te lo dio. Dáselo al Señor, dáselo, administralo bien, administra las pequeñas cosas. Para terminar, el gran administrador primero administra su mente. Quiero decirte que la forma es ajena al pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? La forma en cómo pensamos no es igual a cómo es el pensamiento. El decir que las cosas nos pertenecen, esa es la forma. El cómo pensamos está ligado a esa forma de cómo vemos. Si nosotros pensamos en que la esposa que tenemos no nos pertenece, sino que me van a pedir cuentas de ella, la amaré de una manera distinta de como si yo tuviese autoridad sobre ella, o tuviese dominio sobre ella, o tuviese un papel que dijera pertenencia, me pertenece. No, no te pertenece. Ni tus hijos, ni tu familia, ni tu casa, porque aún la casa que construiste, el ladrillo que usaste para esa casa, dice que es de Dios. Ese ladrillo es de Dios. El papel que usaste para escribir en tu cuaderno, eso es de Dios porque vino de la tierra. Y de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Él nos pedirá cuentas de ello. Y eso es la mayordomía. Dice, administrar nuestra mente significa dar una forma correcta y pura para que nuestros pensamientos sean correctos y puros. Quiero que leamos Jeremías 18. Es la historia del alfarero. Y Jeremías baja donde el alfarero y ve que el alfarero tiene un jarrón. Y él ve que el jarrón se echa a dañar por una piedra y digamos que lo aplasta nuevamente y lo vuelve a hacer. Esto me hizo pensar en mi mente, en la forma de mi mente, en cómo yo veo las cosas, cuál es la perspectiva y qué es lo que Dios quiere formar en mí. ¿Cuál es la forma en la cual yo debo pensar incluso? Y quiero que lea conmigo. Y dice lo siguiente. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Dice, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? ¿O casa mi rey, o ministerio? ¿No podré yo hacer eso con ustedes ya y ahora mismo? Hacerle así a tu mente y volverla a hacer. Dice el verso 11, Jeremías 18:11, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, a todo hombre de mi rey, a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Tu forma de pensar determina la calidad de vida que vivirás. Porque dice, ahora cada uno conviértase de su mal camino y mejore sus caminos. Tenemos que mejorar nuestros caminos. Tenemos que mejorar nuestras obras. Y el camino que seguiremos y las obras que haremos están determinadas por nuestra forma en que vemos. La forma determina la calidad de nuestros pensamientos y por ende la calidad de vida que viviremos. En el verso, quiero que leamos ahora Salmo 1 y dice lo siguiente. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en sillas de escarnecedores, y que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es importante tener en nuestro corazón la palabra del Señor, tener en nuestra vida constantemente la palabra de Dios y meditarla de día y de noche, porque esto tiene que ver con administrar nuestra mente. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí el salmista nos está diciendo, sea delante de ti grata mi meditación, lo que yo estoy pensando y cómo yo lo estoy pensando, porque a veces pensamos algunas cosas de forma errada y eso nos hace actuar de forma errada. Por eso dice la palabra de Dios, grato sea delante de ti. En el Salmo 63:6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Amados, este versículo hace referencia a la administración incluso de nuestro tiempo cuando estamos acostados y vemos el techo o nos despertamos de madrugada y no sabemos qué hacer. Nuestra mente debe estar conectada con el Señor, pensar en las cosas de Dios, aún en esos tiempos en donde vivimos preocupados, vivimos quizás cansados, debemos pensar en Dios. Debemos saber que Él tiene el control de nuestra vida, pero que asimismo de nosotros depende tener una calidad de vida diferente a la que estamos viviendo. El Señor quiere darnos cosas maravillosas, quiere darnos a nosotros un ministerio poderoso, un ministerio grande, un ministerio fortalecido, pero eso depende no de Dios, sino depende de nuestra mayordomía en nuestra mente, mayordomía en nuestra vida, de tal manera que si nosotros tendemos primero nuestra cama, asimismo administraremos bien todas las cosas que Dios nos ha dado. Así que yo le invito a que usted incline su rostro y ore conmigo y le diga, Señor, te doy gracias por esta palabra, porque tú has hablado a nuestra vida y te pedimos, Dios, que tú seas sembrándola en lo más profundo de nuestro corazón, que seas haciendo de ella, Dios mío, un árbol fuerte, un árbol que dé fruto, un árbol, Señor Jesús, que recordemos constantemente, y así también como lo predicó Natalia, que podamos, Dios mío, administrar bien las cosas y los talentos que el Señor nos dio, que podamos, Dios mío, administrar bien lo que somos, nuestro llamado, nuestra familia, nuestros recursos, nuestra espiritualidad, nuestro tiempo, que podamos, Dios mío, entender que las cosas no nos pertenecen,
sino que son tuyas y que es nuestra responsabilidad darte cuentas a ti, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú, Dios mío, estás con cada uno de los que nos ven y con cada uno de los que nos visitan, y te pido, Señor, que tú seas bendiciendo su casa, su familia. Haz que ellos, Dios mío, cambien su manera de pensar. Renuévanos y haznos, Dios mío, familias nuevas. Haznos, Dios mío, una iglesia nueva, un ministerio nuevo, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén.